buenas tardes. Acá seguimos con las charlas de ADF. Estamos esperando a Marcela Bassano, directora de arte de Monzón, para conversar un poquito sobre nuestro trabajo de arte y fotografía en Monzón. Ahí vamos a esperar que Marcela aparezca. Gracias por los saludos, no los puedo contestar porque apenas los puedo leer, pasa rapidísimo. Pero bueno, ahí es la primera vez que hago esto también, así que se siente un poco extraño, pero está bueno. Así que nada, vamos a esperar que Marcia aparezca desde su cuenta de ADA, ya que ella es la presidenta. A ver, ahí viene. Bueno, ahí se está conectando. Hola Marce. ¿Qué tal? Bueno, llegamos finalmente. Llegamos al día. Sí, ya tenía miedo de empezar a hablar, a decir cosas solo, contar chistes malos y eso. No. Así que, bueno, nada, la idea era hablar de nuestro trabajo en conjunto en Monzón. Capaz que está bueno antes puntear un poco más o menos de dónde venimos, cómo llegamos a esto. Sí. Así que te cedo el placer de arrancar vos. Bueno. A ver cómo... Bueno, antes que nada, gracias a ADF por la invitación. Ya varios miembros de ADA han hecho estas charlas y la verdad que son interesantes, ¿no? Como para contar lo que estamos haciendo. También desde ADA estamos empezando con esas charlas. Ayer inauguramos. Estuvo muy linda la de Marcelo Salvioli, muy linda. Salvioli con Ale Isler, sí, hablando de Saru. Sí, para los que no la vieron, es recomendable que sí, la va a puedan estar volver. en algún momento, se va a subir. Ahora está en la página nuestra de Instagram, está todavía, porque dura 24 horas, pero no va a durar mucho más. Está bien. Bueno, nada, como ya dijeron otros colegas en otras charlas, venimos, los directores de arte venimos de la época nuestra, no había escuelas de dirección de arte, así que veníamos la mayoría o de la arquitectura o de las bellas artes. En mi caso, yo primero me recibí de arquitecta y estuve trabajando como arquitecta hasta que, yo siempre vi mucho cine desde chica con mi padre que nos llevaba a ver películas. En la época que se veían 2 y 3 películas en los cines de barrio, yo soy de El Palomar. Del continuado. Continuado, sí, veíamos Continuado. 2 o 3 de James Bond, por ejemplo, ¿no? Y bueno, vi mucho cine, pero bueno, me dediqué a la arquitectura un tiempo, o sea, me recibí y estuve por lo menos 5 años trabajando en arquitectura, y después empecé como a buscar, había algo que necesitaba que fuera algo más artístico, ¿no? La arquitectura no es que no lo sea, pero bueno, pero la aplicación en sí del trabajo es diferente. Y ahí empecé, bueno, estudié con Breyer, Gastón Breyer, ayer lo nombró, fue una de las vertientes de esa época, lo nombró Marcelo, un teórico, pero que la verdad que fue muy interesante. Y ahí conocí gente de cine, y un poco fue como, si bien era mucho más de teatro lo que él daba, de casualidad ese año me tocó compartir ese curso con gente de cine, que ya estaba en cine, como por ejemplo Clara Notari, que ahora está trabajando mucho en España, asociada nuestra también. Y un poco creo que fue a través de ella que empecé con una primer película, y una película grande, Nequitango, que se hizo en el año 89, que la hizo Gea, la productora de María Luisa Bember, y espérate los nombres. Bueno, no importa. Era un servicio de producción bastante grande, americano. Y Lita Stantic, perdón. Y esa película hizo que me enamorara totalmente del cine. Estuve primero 3 meses dibujando. Yo, como ya era arquitecta, venía de trabajar mucho dibujando, técnico sobre todo. Y ahí conocí el production designer de la película, era un inglés, Anthony Pratt,
Después los dibujantes también eran ingleses, entonces, bueno, aprendí un montón de dibujar para cine, que tiene como otras características del dibujo técnico de arquitectura, si bien la base es la misma. Y bueno, ahí con esa película, que además hice 3 meses de dibujos, 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 y luego me quedé supervisando la construcción de algunos de los decorados, porque había por lo menos 3 o 4 grupos de realizadores. Bueno, ahí me enamoré totalmente del cine. No volví a la arquitectura salvo para remodelar mi casa. Y yo ya estaba bastante avanzada en arquitectura, hacía diseños de hospitales, estaba en grupos para la OEA, o sea, estaba con cargos, ya había tenido mis buenos años por lo menos 10 años de práctica, estudiando y después recibida. Pero bueno, el cine me cautivó, digo, no. Y ahí empecé una carrera en cine, que era entender cómo se trabajaba en cine, y me llevó un tiempo entender que se trabajaba también para una cámara, digamos, no, digamos, un arquitecto entra a un lugar y lo vivencia desde el uso, desde el usuario, desde el cliente. En cambio, el cine es totalmente diferente. Así que bueno, así empecé, así estuve bastante tiempo ocupando dentro del departamento de arte escenografía, que era un poco lo que yo al principio más me sentía capacitada, pero también empecé a hacer ambientación, porque acá digo, las películas chicas uno hace un poco de todo. Y así, bueno, tuve digamos, un transcurrir de los 90 en películas grandes, pero siendo escenografía o ambientación, películas argentinas, películas extranjeras. Y hacia fin de los 90 empecé a trabajar como directora de arte. Digamos, así fue mi aproximación al cine. Ya desde el 2000, digamos, estoy trabajando como directora de arte exclusivamente en películas grandes, chicas, y bueno, y ahora series. Ahora Claro, te dejo vos, ¿cómo empezaste vos? es el momento de la serie. Y a Mirá, transcurrir conocimos, ahora después lo ¿cómo? contamos. No, lo mío fue bastante, bastante curioso cada vez que lo recuerdo porque cuando estaba terminando la secundaria era, bueno, ¿qué estudio? ¿Qué hago? ¿Viste? No, no tenía idea. Tenía un compañero de la escuela que quería estudiar cine, que le gustaba el cine. Y, y ahí en un momento, no sé, empecé a pensar, fui a unas charlas de orientación vocacional y yo había ido, cuando era chiquito, me habían llevado a un instituto de formación artística que había en la Municipalidad de Avellaneda, se llamaba IMEPA, que teníamos plástica, música y algo que era MEX, medios de comunicación audiovisual, algo así, y ahí nos enseñaban a revelar y a sacar fotos. Como que no quiere la cosa, pasé por eso, estaría, no sé, tendría 10 años. Y entonces, unos años después, como que algo se conectó, digamos, con eso, ¿no? Y entonces ahí empecé a averiguar para estudiar cine. Justo una tía mía me había llevado a ver Fiscarraldo, a la Valle. Yo no entendía nada, pero me había impresionado de una manera fuerte esa película. Yo tendría 17 años, ¿no? De Sarandí a la Valle a ver Fiscarraldo. Eh, por poco que dejaba la pelota al costado iba a ver esa película, digamos, ¿no? Y bueno, nada, así me metí en la escuela Avellaneda y que en ese momento fue un periodo de transición porque había estado Hermida como director, como figura paterna fuerte. Eh, Creo que además había tenido como la escuela Avellaneda había asociado algo de noción como de escuela de la resistencia cultural, ¿no? Esto ya era la democracia, entonces no sé si por qué será exactamente, pero bueno, Hermida dejó de estar, cambió. Bueno, me tocó ese periodo de transición de la escuela Avellaneda. Entonces eso hacía que las prácticas eran capaz en VHS, no eran todavía demasiado consistentes, estaba como en transición. Y pude empezar a trabajar. A través de algún conocido ahí pude empecé a ayudar en unos documentales en fábricas. Y después también a través de otro compañero empecé a trabajar en alguna película. En esa época estaba creo que Antin al frente del instituto, se hacían muchísimas películas en el formato cooperativa. Eran películas bastante austeras en términos de producción.
Eh, de ahí creo que salté a laburar en un estudio de video. Bueno, hice producción, llegué a hacer pizarra, un poco de todo. Después me metí en un estudio de video, ahí me empecé a meter más con las luces. Después no sé cómo, bueno, sí, por insistencia y por generosidad de Gran Zaparelli, pude entrar en Highlander y eso fue como, fue Claro, como otra dimensión, digamos, ¿no? claro. Entonces ahí ya trabajé, empecé a trabajar de eléctrico full y también lo conocí a Hugo Colase, después haciendo comerciales, eh, que también me impulsó, me llevó a algunos lugares. Creo que sí, gracias a él trabajé en El lado oscuro del corazón, o sea que era otra película argentina también de un formato bastante grande. Ahí fue Y donde bueno, nos cruzamos. claro, ahí nos conocimos. Yo era el último eléctrico y vos estabas en arte. Claro, exactamente. Así que, bueno, ahí fue y entonces yo empecé a trabajar bastante eléctrico y al mismo tiempo empecé a hacer luz de cortos y esas cosas y ahí me di cuenta que era para ese lado, digamos, ¿no? La escuela de Avellaneda la había terminado, el título no lo tengo, no tengo el título realizador cinematográfico. En ese momento no había ramas, digamos, era solo diseñador cinematográfico o animación. Así que, bueno, de ahí empecé a trabajar bastante en publicidad, como eléctrico, después como gaffer, después empecé a hacer segundas unidades, retomas, y bueno, empecé a hacer luz. Eh, ¿Y qué más? Bueno, sí, y ahí empecé a aprender. Porque la verdad que la dimensión práctica es, ahí uno entiende también por qué los médicos hacen creo que 5 años de carrera y después son como 3 más de residencia, digamos, ¿no? Porque es tan fuerte lo que pasa en el campo que te modifica mucho, digamos, ¿no? Entonces, bueno, y bueno, sí, ahí creo que fue en el 98 que empecé a hacer fotografía. Mi primer largo lo hice en el 2000. Y bueno, ahí fui mechando fotografía y películas. Y hace bueno, hace unos bastantes años que, digamos que empecé a darme cuenta que lo de la publicidad no era exactamente hacer cine. Quizás me di cuenta tarde, digamos, ¿no? Pero ahí entonces empecé a tratar como de encaminar un poco la carrera hacia ficción, digamos, ¿no? Hacia contar historias, como tratar de intervenir en cosas que pudieran aportar algo a alguien, digamos, ¿no? Aunque sea una emoción, ¿no? Y bueno, ahí estamos, ahí estamos, seguimos probando. Todavía no se dieron cuenta, no soy realizador cinematográfico, así que creo que tengo changüí. Ahí algunos decían que descubrieron que estuviste en producción, que Sí, nadie bueno, sabe ahí que empecé. es oculto. Y todos empezamos por ahí, por producción, sí, claro. Bueno, no sé si todos, pero es lo más No, común, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. claro, el primer acercamiento. Sí, exactamente, sí, sí. A comprar facturas en ese momento, sí, sí, sí. Sí, Eh, aparte que, digamos, no había escuelas, no había la cantidad de escuelas que hay ahora, que eso explotó después del 2000, claro, ¿no? sí. Entonces, Yo creo que digo, fui una generación previa al boom de esta necesidad audiovisual o bueno, también la cultura, esta profunda cultura audiovisual que tenemos hoy, digamos, ¿no? Creo que también la eclosión de escuelas de cine creo que acompaña a esa necesidad, digamos, ¿no? Esa posibilidad también que te dan los medios, ¿no? Entonces, sí, sí, creo que la enseñanza del cine además creció muchísimo, ¿no? De lo que me tocó a mí a lo que veo que ahora estudia mi hija, por ejemplo, digamos, ¿no? claro, Suerte, digamos. sí, 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 sí. Y bueno, y después, queríamos charlar un poco de las series, esta serie que nos tocó hacer, Ujú. de Monzón. Un poco, digo, bueno, yo vengo más y he hecho publicidad, siempre al principio uno hace mucha publicidad, pero intenté siempre, como me gustó mucho el cine, siempre intenté tirar para el lado del cine. Sentía que todo lo que había visto de cine, por lo menos me servía para después trabajar. Y
la serie, que es algo que, bueno, yo por lo menos la primera serie la habré hecho hace 10 años, pero después en el medio mucho cine, todo el tema de las series empieza ahora, digamos, desde hace pocos años a desarrollarse más, y ahora especialmente, y sobre todo estas series, ¿no? Estas series que son para las empresas de afuera, digamos, donde nosotros trabajamos para productoras de acá, pero que en general los capitales vienen de afuera. Son, digamos, el planteo es bastante diferente a lo que es un largo, salvo, yo digo, se parecen quizás a un largo grande e importante, digamos, pero en general la serie en sí, nada, yo siento que, digamos, desde el armado del equipo hasta la manera en que se encara con un director y las locaciones y, digamos, bueno, DF, que era lo que estábamos charlando esta semana en estas previas, como para ir entrando en tema, lo importante en la serie, que generalmente, bueno, Monzón tenía de entrada algo así como 130 locaciones. No sé si finalmente filmamos 130, porque Claro. hubo un pedido en un momento, por favor, bajen la cantidad de Casi más locaciones. locaciones que días de filmación era. Claro, primero porque al asistente de dirección no le daban, los planes de filmación no daban, pero aparte de eso, digamos, en una cantidad de locaciones que yo dije de entrada, digo, necesito el doble de presupuesto, ¿no? Esto lo he contado varias veces, necesito el doble de presupuesto, y de entrada parecía que no estaba el doble de presupuesto. Entonces, bueno, bajemos locaciones, digamos, es importante, es una serie de época, transcurría desde que Monzón, había algunas escenas del pasado de Monzón en Santa Fe, que fue donde él nació, se iba contando desde ese momento, desde que él empieza, hay una escena o dos de chico, pero después desde que él empieza con la etapa de boxeo, que tiene creo que 19 años, y eso era a fines de los 50, principios de los 60. Y a partir de ahí se va contando, digamos, cosas de Santa Fe, de su infancia, de cuando empieza el boxeo, de cuando lo conoce a Brusa. Eh, y bueno, digamos, a partir de ahí, lo que tiene de estructura la serie de Monzón, que fue algo que siempre Jesús Braceras, que debe andar por ahí, porque dijo que nos iba a escuchar, Está. Lo vi pasar. mutua. Jesús fue, la verdad, yo y vos creo que los dos lo conocimos en la Sí, serie, es un sí, tipo sí, fantástico, con un montón de ideas buenísimas. sí. Para mí Eh, un hallazgo. sí, y que además es un placer porque, digamos, llegás a una locación y por más que sea la primera vez que la ve, tiene la idea en la cabeza y hace el planteo y es, Es digamos, el mucho más puestista más fácil. eficaz que vi en mi vida. Sí, Digo, no hay ningún director que sea tan eficaz a la hora de hacer una apuesta, digamos. Es sí, increíble. sí, es como que lo tiene claro y no sabes de dónde lo saca, pero lo saca porque es increíble. Digamos, es muy llevadero, fue muy llevadero todo el trabajo con él. Eh, y bueno, digamos, él fue el que inclusive, como vive, voy a cometer una infidencia, Jesús, que vive en Mercedes, en la provincia de Buenos Aires, él fue el que planteó, como no íbamos a ir a Santa Fe a filmar, que había realmente muchos decorados, escenas, que no había ningún lugar, provincia de Buenos Aires, suburbio de la capital, que se pareciera. Medianamente cerca, claro. No, claro, y cerca, entonces, bueno, se planteó, nos fuimos un par de semanas a Mercedes, hicimos un scouting previo un sábado en medio de toda la filmación, vimos todas las locaciones, que ya las habíamos visto por fotos, obviamente, y ahí, bueno, se terminó de definir en ese sábado los lugares, ¿no?, de filmación. La serie tiene esto, digamos, las series tienen una cantidad de locaciones que, digamos, es muy bueno poder empezar con tiempo, porque lo que hicimos con Cristian es poder visitar locaciones, más allá de que uno ve por foto, llega un momento que elige, se acerca, digamos, a lo que quiere, elige y se va a los lugares a ver realmente si se puede hacer lo que el director quiere, como lo quiere contar, ¿no? De ahí que todo lo que paseamos buscando casas.
La casa de esta historia de Monzón era una casa difícil porque, digamos, era una casa que tenía una pileta, que tenía ciertas características de ubicación, ciertos requisitos internos Sí. de sectores como para contar la historia. No era una casa fácil. Vimos muchas casas hasta que apareció esta casa, que en realidad había aparecido antes, pero quedaba un poco lejos. La ubicación era en Ranelagh. A ver si encuentro la foto. Sí. Bastante No, chiquitas acá, una, pero a ver, acá hay algo. A ver, está mi. hicimos una pequeña selección de fotos de Sí, todo lo que se juntó pero en 7 meses de justo trabajo. cae mi cara en la foto, tapando la. No Eso se no, puede bajar tu cara, puede caer encima mío y decirme, no, no, es sí, imposible. no lo estaría encontrando. Bueno, Bueno, esto que se ve ahí, bueno, justo tu cara cae encima de la casa. Es claro, la la casa, sí, casa, casa la casa original. digamos, de Sani, es una casa en las afueras de Mar del Plata, donde ocurrió el femicidio. Y, Adelante, no te asustes. no te- y 3 fotos que son más que nada de prensa. La foto esa de arriba muy conocida del balcón, cuando lo llevan a él a reconstruir lo que había pasado. Él siempre negó que la hubiese matado, por lo menos con intención. Abajo hay una foto un poco más cercana, abajo a la derecha, y después está la foto de ella como quedó sobre el lugar donde cayó. El tema de, justamente para filmar ese femicidio, el tema de encontrar el dormitorio, el balcón y abajo la pileta, debajo del balcón, es lo que llevó más tiempo. Y además Mucho tiempo. Sí. una casa que tuviese que ver de alguna manera con esa casa Claro, que con es el la casa estilo de de la los época. 70. Sí. ¿Eh? Con el estilo de la época, digo. El estilo de la época, claro, esto transcurre en el 85, pero la casa era una casa típica de los 70, de Ujú. construcción. Entonces, bueno, a partir, digamos, esto era lo principal. Una cosa que quería decir antes, Jesús separó muy bien, digamos, junto con los guionistas seguramente, muy buenos los guionistas. La verdad que leer cada guión era un placer, digamos, y Es nos que, enganchó. bueno, yo quería, sí, quería contarte justo eso, que yo nunca había hecho una serie Mm, y la verdad que justo tenía contacto con este proyecto que sabía que iba a suceder, que estaba por suceder, justo por Pancho Barone, que fue uno de los guionistas, el guionista, digamos, que estuvo desde el comienzo. sí, Y cada vez que lo veía, involuntariamente, indirectamente, me contaba cosas y me iba pareciendo más interesante, digamos, ¿no? También Renzo Silvetti, que fue el gaffer, también me venía diciendo, che, mirá que se va a hacer una serie. Y a mí lo que me pasaba era que no entendía bien que era un programa de televisión, no era una película, era algo que no terminaba de quedar claro, digamos, ¿no? Qué tipo de proyecto era, digamos, ¿no? Después, bueno, después cuando uno entra y te das cuenta, yo coincido con vos en que tiene como el perfil de película grande, de quizás las películas en las que laburamos como servicios de producción. Porque tenés muchas semanas de filmación, entonces tenés que tener mucha planificación, digamos. Una vez que arrancaste, digamos, no te podés detener, es una estructura muy, muy grande. Y acá creo que una cosa que que te compete directamente a vos era que era de época, digamos, ¿no? De época reciente, además. Reciente sí, de época reciente. Y claro, eso porque ocurre desde que es chico hasta hasta que, los 80, sí, fin de los 80, digamos. fin de los 80, hasta que él cae preso por esta, y después está, no, sigue, después está, no, sí, 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 hasta ahí, hasta Sí, ahí. hasta fin de los 80. Entonces Hasta, me parecía, no, digamos, pensaba que había algo una más, vez pero no. que entré, convocado por Maxi Lasansky, eh, digamos, para mí el tema era cómo mover toda esta cantidad de información, estos libros que eran apasionantes, pero eran 13 libros, y cómo mover todo eso dentro de uno, cómo entrar ahí, digamos, ¿no? Jesús, por suerte, realmente tenía el proyecto acá y lo podía ver de todos lados, digamos, ¿no? Eh,
Así que por eso fue también que yo me empecé quizás en algunos trabajos uno lo contratan por un tiempo de antes tiene charlas y eso, pero acá en este fue como que me empecé a acercar más, a involucrar más, empecé, bueno, había scouting, bueno, dale, voy, vamos a ver, porque sentía que era necesario, porque si no iba a ser algo inabordable, digamos, ¿no? Y bueno, creo que el tiempo un poco dio la razón, porque aún así no nos sobró tiempo. Pero creo que todos nos encontramos un poquito con esto, ¿no? Que empiezan a aparecer 90 locaciones, pero son todas locaciones que tienen que responder a época, digamos, ¿no? Y que también hay que verlas cómo resolverlas fotográficamente también acorde a eso, ¿no? Sí, el tema es ese, buscar también una estética, digamos, que nos una, ¿no? Como una idea en común, respondiendo a lo que, un poco a lo que quería también Jesús, digamos, nos guió mucho en cuanto a lo que él quería, ¿no? Yo me acuerdo de la primera reunión que tuve con él, me decía, quiero mucha textura, quiero color, digo, no color por lo fuerte ni nada, pero quería como rescatar justamente los años 60 y 70 en cuanto a la estética, ¿no? Y eso, dijimos, eso tiene que venir muy aparejado con la búsqueda de locaciones, porque, digamos, nunca tenemos, obviamente, en una serie acá, todo lo que quisiéramos como para poder transformar todos los lugares de filmación. Entonces, la búsqueda de locaciones, que estuvo a cargo de Darío Silva, lo menciono porque hizo un trabajo fantástico, fue muy ardua. Vimos cantidad de locaciones de cada locación que se buscaba. Esa es una referencia, entre muchas referencias que se presentaron, que es una casa de los años 70, pero un poco fue una de las referencias principales para buscar la casa, ¿no? Porque es una casa de los años 70 que tiene textura, que tiene una paleta de color, que tiene movimiento. A mí lo que me interesaba, más allá de si la casa real la tenía o no, que la casa tuviese movimiento como para que nos permitiera contar la historia, ¿no? Claro, sí, Eh, sí, que no fuera un prisma vacío, digamos, sin accidentes, que no fuera un ambiente grande, sino que, Forma y y eso color, sucedió, claro, claro. claro. Y bueno, digamos, con todas las locaciones, nosotros teníamos, también lo que tiene la serie, que es muy importante decirlo para mí, es que en este caso, en esta serie había varias casas de todos los personajes, distintas casas. Después había distintos despachos de abogados, de fiscales, había como algunas locaciones se repetían digamos, de distintos personajes, pero se repetían como título, diría yo. Entonces era muy importante diferenciarlas, porque después en la serie van pasando las cosas. Nadie te dice, entramos a la casa de, digamos, o entramos a la oficina digo, las cosas se van sucediendo y hay una necesidad de que el espectador diferencie, ¿no? Y además todas eran de la misma época, porque la mayoría de las locaciones transcurre a partir de que él la mata a Alicia y empieza, digamos, esta parte policial, como decía Jesús, ¿no? Que la serie tenía una parte policial que se iba contando a lo largo de los 13 capítulos y una parte que contaba la historia de Monzón. Entonces, Sí, el bueno, un poco poder eso fue una clave muy, muy precisa de Jesús, digamos, que la verdad que por lo menos a mí me ayudó bastante a encontrar por dónde ir con la imagen, digamos, ¿no? Que fue como un derrotero bastante preciso, él quería que hubiera bastante oscuridad, y también me acuerdo que había mucho que vimos mucho material de la época, ¿no? De Monzón entrenando. mucho, mucho. Había alguien de dirección, Santi, que se encargó de Antiguos. buscar una cantidad de videos, noticieros, las peleas, sus visitas a Europa, que él viajaba mucho. Todo eso no era solo, digamos, no lo teníamos solo como material de libros, revistas, sino también como material fílmico, y la verdad que nos ayudó muchísimo a ver cómo, digamos, a elegir el camino, ¿no? De cómo Sí, mostrar, sí, 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 sí. incluso para vestuario y para Sí. maquillaje
peinado Sí. también, muchísimo. Vestuario, la voy a nombrar, Marcela Vilariño y Loli Jiménez, que se encargó, digamos, de toda la parte de maquillaje y peinado, de todo el equipo, éramos todos equipos grandes. Ujú. Yo me acuerdo Este, que cuando hablábamos de eso, venía mucho, una, comentario de marca, venía mucho que veíamos de Monzón, esas filmaciones que se hacían con Kodak Ektachrome o la otra Kodachrome, que tenían como colores vibrantes, saturados, poco luminosos, digamos, ¿no? Como que esas imágenes como que no paraban de venir todo el tiempo, digamos, ¿no? Ahí creo que también se fue como armando la paleta, digamos, ¿no? De lo que, sí, ahí está, esa es una de lo que- paleta que se armó un poco con tus sugerencias. bueno, era el resultado de lo que hablábamos, Y digamos. de lo que hablábamos, y hay otra paleta que había armado yo, y bueno, tenían mucho A que ver. ver y que la verdad que, digamos, nos sirvió como para esa. Nos sirvió, que se ve todo muy chiquitito, pero bueno, no Sí, importa. sí, sí, pero bueno, imagínenselo. Pero nos dio un poco la clave de los colores que había que usar, inclusive con vestuario, ¿no? Que era fundamental. Después, una vez que uno empieza a No, filmar, que normalmente tampoco tenés todas las locaciones, porque si no habría que tener una previa de 4 meses, que nunca se tienen, o 6. Eh, la verdad, cuando empezamos a filmar, hay que tener algunas cosas ya muy habladas. Bueno, con Marcela Vilariño hablábamos mucho de eso para estar acordes con la paleta. Eh, sí, creo yo también que capaz uno viene mayormente acostumbrado a que el cine argentino es bastante de autor, o al menos el cine donde uno pudo participar. Eh, y de repente acá te encontrás con una estructura, con algo, digamos, que requiere mucha mayor precisión en las decisiones, digamos, porque es una cascada de decisiones después, que de repente te las vas a encontrar los resultados en 3 meses cuando estés en tal locación filmando tal escena, digamos, ¿no? Entonces eso es interesante, digamos, cómo cambia la perspectiva del trabajo, ¿no? sí, yo creo que la serie es uno de los trabajos más grandes, es que esas 130 locaciones tengan que ver entre sí para Sí, conformar una idea. claro. Porque, vamos, está bien, hay películas grandes, pero nunca son esa cantidad. Y Sí, sí, después, sí. digamos, nosotros la filmamos de una manera, pero O después no está, estábamos acostumbrados. claro, pero después cuando eso se edita y se ve, ahí se nota si tienen que ver o no Sí, entre sí, 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 sí. si siguieron Claro. o no una estética, digamos. Yo creo que nosotros, bueno, nos mantuvimos bastante en un eje, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, Incluso para después seguir buscando locaciones y que tengan que ver con ese núcleo que se arma al principio, quizás de las locaciones principales o más fuertes, o que tienen más peso. En el caso de la casa fue una locación que se encontró no tanto tiempo antes de empezar a filmar, nos claro. preocupaba. Había que mucho para pensar ahí, ¿no? Y además la casa, hay fotos ahí, la casa en sí, Sí, si a no ver, tiene movimientos, sí tiene 2 plantas, pero no tiene esos mira. movimientos de las típicas casas de los 70. Bueno, esos son los trabajos que hacemos nosotros antes de Esta ambientar. ya la vimos. Esta ya la vimos, a ver si hay alguna otra que era el interior de la casa. La casa era muy distinta, estaba más... Ah, no, es que está tan chiquito, Marce. Bueno. Sí. A Eh, ver si la encuentro más atrás, en otra foto. bueno, la casa estaba ambientada, ¿no? No. Hola. Para nada, ni los colores, ni nada. Eh, Así que nada, cambiamos los colores, empapelamos, la vaciamos la casa y la hicimos de nuevo, porque realmente era una casa que después, no sé, creo que estuvimos 2 semanas y media filmando ahí adentro, entre lo que era el living, cuando se da esa noche. La verdad que además la serie empezaba con ese plano secuencia que Sí. se da, ¿no? Desde la pelea hasta que llegan arriba. Que es el asesinato desde el punto de vista, bueno, quizás de uno de los chicos, digamos, ¿no? Claro, sí. Digo, porque es como que eso está contado de varios puntos de vista y también más fragmentado, digamos, ¿no? Hola, parece Estamos, que sí. Ah, no, que la conexión está fluctuando.
Eh, ¿De qué estamos hablando? Ah, de la primera escena, del plano secuencia del comienzo, ¿verdad? Sí. Sí, que comienza, sí, que cuando lo siguen a ellos, hay un niño que sale de una habitación y empieza a ver todo lo que pasó ahí hasta que llega a la planta baja. Bueno, hablando de esas secuencias, que las filmamos en varias noches Varias de frías frío, noches. de invierno, y tenía que dar verano, pero era invierno. Sí, Empezamos, si no me equivoco, en típico agosto, caso. ¿eh? Típico ¿Cómo? caso. Típico caso Típico de caso de lo sí. que hacemos es a contrapelo de la estación, también la pileta, cuando se tuvieron que meter en la pileta, me acuerdo que hacía un frío bárbaro, pero la pileta estaba limpia. Eh, Hablando, digamos, un poco de esas escenas que fueron, la verdad que bastante duras de filmar, sobre todo para los actores, eran muy exigentes, digamos, toda la escena, sobre todo en la que Monzón la tira a Alicia por el balcón, fue brava esa escena filmarla. Eh, Quería decir algo que lo estuvimos charlando en esta semana, que quizás a los dos nos pasó con el guión y con la historia de Monzón y de Alicia Muñiz, ¿no? Y de cómo se trató dentro de la serie el tema del femicidio, que en ese momento creo que No fue el había conciencia de primer eso. caso, ¿no? Que fue considerado femicidio, por lo que tengo entendido. Antes de eso no. Y la verdad que fue, digamos, nos pasó a los dos, que qué sé yo, cuando nos llaman para hacer Monzón, decís, qué interesante, porque para mí toda la vida de Monzón, inclusive cuanto más me enteré, más interesante me pareció, un tipo que, bueno, que venía nada, de mucha pobreza, de un padre borracho que le pegaba, digamos, tuve una infancia bastante dura. Pero bueno, nadie sabía cómo se iba a encarar, ¿no? El tema del femicidio. Y nos pasó en ese sentido, inclusive una mínima anécdota es que al principio, cuando nosotros empezamos, aparecían a veces, no sé, en la prensa, en las redes sociales, como críticas a por qué había que hacer digamos, una serie de un asesino y bueno. Pero después todo eso mermó, porque digamos, lo bueno que tuvo, me parece a mí la serie, es que se trató de mostrar por lo menos a lo que había llegado el juicio, que es lo más objetivo posible, digamos, la situación, ¿no? O sea, la investigación a la que llegó el juicio de Monzón fue un poco lo que se refleja en la serie. Si bien hay diferentes puntos de vista, como lo ve Monzón, ¿no? Creo que el último capítulo es el que muestra realmente lo que el juicio dice, ¿no? Porque Sí, él en sí, todo sí, momento lo negaba, sí. digamos, lo negaba más que nada como que no había sido su intención. Y digo, estaba en un límite, no se acordaba y además venía como una historia tan violenta que bueno, era como algo más. Sucede que ese algo más cruzó la raya, que en realidad ya le había cruzado mucho antes, Claro, pero bueno, fue como... Pero creo que también la percepción de la sociedad era muy distinta, digamos, porque la verdad que para mí lo interesante de este proyecto y también lo interesante del trabajo que hacemos es eso, es poder reflexionar nosotros y es glorioso cuando podés promover una reflexión, digamos, aportar una reflexión a alguien, digamos, de cualquier tema. A mí me parece que ahí es cuando uno dice, bueno, estoy orgulloso de hacer esto, digamos, ¿no? Como te sentís con plenitud, digamos, ¿no? Y creo que en el tema particular de este, me parece que fue como muy saludable, eh, muy doloroso también, pero revisar este tema, porque era un tema que había quedado, era Monzón, el campeón, mató a la esposa, listo. No hubo más mayor elaboración y bueno, creo que estaba bueno, me parece que estuvo bueno como extrapolar eso, incluso digo para uno, ¿no? Para entender un montón de cosas que están pasando, que continúan pasando, digamos, ¿no? Entonces la verdad que eso para mí es una gran satisfacción, digamos, cuando ver que cuando algo donde uno pudo participar y ayudar sirve para algo, hace la diferencia, digamos, ¿no? sí. Fue una buena manera de
me parece a mí, por parte de los guionistas y de la productora, obviamente, de encarar el tema, digamos. Fue muy interesante porque también era volver a un tema que en su momento, como vos decís, no se había tratado, nada, inclusive había mucha gente que lo defendía. O sea, incluso hoy debe haber mucha gente que lo defiende, pero Y es que la es una historia inscripta en un contexto de mucha violencia, digamos. sí, Entonces es por un como que se hace difícil, ¿no? ¿no? También por ser campeón, pero bueno, pero era un tipo que obviamente tenía como muchos problemas reflejados también en las mujeres que había tenido, eh, de todas se cuentan que les pegaba, entonces me parece que está bueno porque lo va mostrando a él, cómo es un tipo que digamos, cómo le cuesta hacia el final cuando ya no tiene el recurso del boxeo como profesión y como Claro, deporte, de claro, poder tenerse alejado, digamos, de esa violencia. claro. Me parece Sí, sí, que en ese sentido se va contando, digamos, nuestro objetivo era crear esos ámbitos, ¿no? Donde se claro. iban dando todas estas escenas, digamos. Sí, 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 sí. Crear ese clima. eh, Sí, sí, contextualizar un poco, digamos, ¿no? Porque no quedarse en el mero hecho delictivo, sino ir un poquito más y tampoco sin afán de justificar nada, sino ver a ver qué es lo que pasa acá, digamos, qué es lo que pasó, ¿no? sí, ni delictivo ni solamente del deporte, Claro, porque claro, justamente dijimos, bueno, es otra de las fotos que queríamos por ahí mostrar un poco, el a trabajo ver, que se hizo. contamos. No fue una serie que mostró digamos, el boxeo, o sea, todas las peleas, pero sí se quería, obviamente, mostrar algo, sobre todo cuando Había venía que, del mundo. había que pasar por el boxeo, sí o sí. Había que pasar, a mí me costó mucho, pero bueno, tuve un equipo fantástico en ese sentido, porque la verdad que yo tampoco nunca fui amante del boxeo, ni he sido de ver boxeo. Pero bueno, por un lado hicimos toda una investigación de cómo era, sobre todo el Luna Park, que es donde él llega, cuando llega de Santa Fe, el primer lugar que va y se empieza a entrenar, los lugares donde entrenaban en los sótanos del Luna Park. Claro, sí, sería como atrás abajo de las tribunas sería, Abajo de ¿no? las tribunas, Claro, sí. claro. Este, Esto era Luna en ese momento. eso era el Luna vacío, casi Ujú. se está empezando a llenar, se ve para alguna pelea. Sí. Eh, bueno, investigación de boxeo, veíamos fotos inclusive de la época, porque él boxea con Nicolino, no, perdón, con Nicolino, con Benvenuti, que es en Italia, cuando gana su primer título de campeón mundial. Hay, bueno, estas son fotos y de grabaciones de la época. Hay un poco de todo. Ahí se ve muy chiquitito el Luna Park, que está Susana Jiménez y él en la puerta del Luna Park. Sí. Eh, Pero bueno, que justo en la foto tiene un valor de rojo y un celeste en la chomba y unos colores que para nosotros eran muy interesantes, ¿no? Como punto de claro, partida. estaban dentro de nuestra paleta, por suerte. Sí. Yo creo que después lo que nos encontramos es que capaz que hubiera sido algo demasiado florido, ¿no? Como que eso necesitamos como oscurecerlo un poco, ¿no? Saturarlo y, digamos, que creo que hay un poco, hay cosas que uno como que las prepara o busca, prepara y después hay otras cosas que uno va encontrando, ¿no? O con piezas de esa preparación vas ensamblando, ¿no? Y la verdad que en un punto yo me acuerdo que estaba un poco detenido con todo este tema del Ektachrome, el Kodachrome, los colores que daban, ¿no? Esos azules, esos rojos, pero como que no terminaba de cerrar porque era como demasiado, no sé, no sé si decirlo, pero alegre, me llevaba para otro lado, ¿no? Ah, Y justo en esa época salió El Ángel, la película de Ortega, fotografiada por la Pesteguía, y tenía un trabajo pictórico parecido. Y cuando lo veo digo, uy, estábamos por ahí. Y claro, la cuestión es que escarbando, como
un poco volviendo a esta idea del policial con la cual insistía Jesús. Bueno, ahí surgió como que lo nuestro tenía que ser más oscuro, ¿no? Y yo me acordaba que había una época, estaba de moda, quizás unas últimas épocas en que se filmaba bastante el salto de Bleach, que es esquivar saltearse un proceso químico enrevelado, y eso te daba mucho contraste y los colores más saturados, pero menos luminosos. Y Ah, entonces un poco me vino esa idea, y resulta que Javi Hicks, el DIT, encontró un LUT que iba por ese camino. Y lo entramos a probar y nada, bueno, después lo fuimos retocando, después en color lo volvimos a rehacer todo, pero fue un poco digamos, la resolución fotográfica de la paleta fue un poco eso, digamos, ¿no? Eh, sí, siempre, yo a veces al principio cuando empiezo un trabajo me niego a armar una paleta hasta no tener mucho más masticado todo, porque para es mí, por lo menos, que, es imposible, digamos, uno puede tirar una idea así, pero después todo va como, siempre lleva un tiempo que las cosas vayan decantando y se vayan tomando las decisiones que a uno les parezcan más correctas. Todo el tema del box, lo que quería contar era que también, así como dije lo de las casas, el tema del boxeo era un tema que era un desafío, porque nosotros teníamos que mostrar una pelea importante, pero después había 2 o 3 peleas diferentes, gimnasios, entrenamiento, digamos, el tema del ring en diferentes, ¿no? En diferentes sí, estadios. diferentes momentos, sí. ¿No? Desde el primer Y ring. todo en una semana después fue. Sí, bueno, Fueron, eso sí, armamos un ring en un estadio, en el de Malvinas, y sobre eso se fue haciendo las peleas más importantes. También nosotros tuvimos que estudiar por qué un ring tiene la soga roja y blanca y por qué otras son rojas, y son códigos internacionales. Entonces todo eso, ahí está cuando estamos armando el equipo maravilloso que tuviste. sí, Está Renzo por ahí, me parece que apareció. están de la polera, también de grip, sí. Sí, lideró un grupo divino de eléctricos, hicieron un laburo muy grande y también mi equipo hizo un trabajo enorme. Este, bueno, eso y además después los pequeños rings, ¿no? Tuvimos como rings en 3 o 4 lugares diferentes para mostrar. Sí, Uno era un sí, entrenamiento en sí. París, el otro era en Santa Fe, en el primer gimnasio A ver si los encuentro, de- sí. Sí, sí, sí. ¿cómo se llama? El gimnasio donde de Car, sí. Digamos, todas esas diferencias, también yo cada vez que leía o gimnasio o leía vestuario y leía 5, 6, 7 vestuarios, decía, bueno, ¿cómo damos esas diferencias? Digo, eso fue una cosa que se fue armando y armando, porque después también, digo, un ejercicio, ese que estás mostrando ahora El gimnasio Brusa sería, ¿no? es el gimnasio Brusa, del primer entrenador, que figuraba en Santa Fe, que se hizo acá Claro, en Buenos Aires, eso, sí. claro. Pero, digamos, el tema era ese, ¿no? Las diferencias, marcar las diferencias entre los lugares. Me parece que eso le dio cierta riqueza porque había muchos lugares que se repetían y necesitábamos esas diferencias. Sí, sí, sí. Era también un desafío cómo diferenciarlos de luz, ¿no? Sobre todo cuando filmamos en el ring que armamos en Malvinas, Argentina, que ahí en una semana hicimos la pelea de Benvenuti, que es la pelea que más segundaje tiene en la serie, y Sí, otras 2 peleas que están chiquitas, y la verdad que era el mismo público, el mismo lugar y el mismo ring. Entonces, bueno, hubo que hacer un poco una estrategia ahí bueno, de prender y apagar, de combinar un poco distintos colores de luz bueno, para conseguir para poder filmarlo, digamos, para conseguir diferenciar eso, digamos, ¿no? sí. Eh, a ver si encuentro algo. Después había, bueno, No, había, yo me quedé con una idea sí, que quizás un poco trasciende, o al menos mi manera de trabajar, o trasciende también un poco a cómo filmar, y creo que uno, digamos, estamos muy acostumbrados no sé si son, no creo que solo en el cine, quizás en el campo del arte,
a cultivar una obsesión, ¿no? ¿Acaso la obsesión del director o del productor, digamos, ir columnarnos? Y es algo que a veces, pues, quizás por la historia de uno, suele hacerse a veces quizás como pesado o monótono, digamos, ¿no? Y con los años lo que me he dado cuenta que me funciona es ir detrás de la obsesión, pero hasta un punto. Y después y después, bueno, nos arreglamos. Digamos, algo vamos a construir. Digamos, confiar un poco en todo el background que uno hizo. Ayer hablaba con Fergati, que fue el asistente de dirección, hablaba de algo en esto, y digamos, la idea era, es como un deportista que entrena, se alimenta, usa un montón de recursos para prepararse, pero en el momento de la competencia no sabe bien qué recurso está empleando, ¿no? Es como que es la sumatoria de todo, digamos, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, nada, es como, al menos es la manera que uno encontró de laburar, digamos, y que a veces se adapta un poco a esto que capaz no estamos tan acostumbrados o estamos aprendiendo, porque en realidad uno aprende todo el tiempo, que es a poder programar algo que va a ser muy largo, digamos, ¿no? Que va a tener muchas instancias, ¿no? Como es una serie de 90 días o 120 días con 90 locaciones, digamos, ¿no? Entonces creo que quizás si uno pretender tener todo anudado, perfectamente anudado, quizás es mucho y quizás también te está sacando un poco la posibilidad de sorprenderte, ¿no? De respirar un poco y de encontrar algo. Y me parece que guardar lugar para eso es muy importante, qué sé yo. O al menos, bueno, al menos es Sí, la... yo creo en base a la experiencia, digamos, de años ya que tengo, que sobre todo estos proyectos largos, se ve más que quizás que en cine, porque el cine no llega a ser tan largo, cada vez es más corto encima, en cuanto a semanas de filmación, pero estos proyectos largos hay un esfuerzo enorme en la previa, pero enorme. Inclusive cuando uno está llegando a empezar a filmar, es como una especie de culo Un de... alivio. No, un alivio. Hay un momento, la semana previa, las 2 semanas previas, donde está todo por delante, por armar. Es el momento más difícil. Más para mí, siempre, digamos, siempre lo vivimos y lo vivimos con mi equipo. Yo tengo un equipo que ya hace un tiempo largo con el que vengo trabajando. Voy a mencionar a Vicky Jiménez y a Nati Giannino, que fueron las 2 ambientadoras, excelentes ambientadoras de Monzón, y con las que vengo trabajando ya desde hace varios años. Siempre pasa que esas 2 semanas antes es un momento de mucha angustia, de mucha presión, porque está todo por hacer. Ahora, lo duro son esas primeras semanas seguramente, además porque en general lo que tiene la serie es que no es que estás 3, 4 semanas en un mismo lugar, por lo menos Monzón no lo tuvo. Apenas tuvimos 2 semanas en la casa, fue lo más largo, después prácticamente claro, eran 2 días, medio, sí. No, mediodía no, porque no hacíamos traslados en el día, pero mucho, digamos, muchas locaciones en la semana. Por ahí en la misma locación se hacían distintos decorados, pero digamos, por ahí no nos mudábamos a una locación en el día, pero sí se hacían distintos decorados. Ahora, llega un momento, nosotros tuvimos 19 semanas de filmación. Monzón fue larga realmente. Terminamos en septiembre. Más 3 o 4 de segunda unidad en paralelo. Más, exacto, de 3 a 4 de segunda unidad en paralelo, que eso fue otro desafío. Poder abastecer con el equipo, que un poco se desdobló, pero muy poco, a tanta cantidad digamos, de requisitos, ¿no? Como para poder filmar, y además hubo un momento que teníamos una unidad filmando en Mar del Plata. Yo me fui un viernes a Mar del Plata y volví el domingo y el lunes estaba en Mercedes. Porque las 2 unidades se separaron, pero se separaron de Buenos Aires, se fueron directamente a Mar del Plata y a Mercedes. Pero llega un momento, esto es lo que digo, 19 semanas, hay un momento en donde pareciera que todo está ya como mucho más aceitado, digamos, ya hay un entendimiento, por lo menos dentro del equipo de arte, lo siento, digamos, donde ya está claro cuál es el objetivo,
cuál es el clima que se quiere lograr, cuál es la época, cómo deberían ser las locaciones, digamos, cómo tiene que quedar, cuál es la paleta. Hay un momento que todo eso ya está internalizado. Y entonces, lo que viene, por más que sea nuevo, porque a veces tenemos locaciones nuevas, yo me acuerdo el último día fue una locación de una casa que prácticamente la habíamos elegido 3 días antes, porque fue algo que Jesús dijo, no, esa casa, que era la casa de Pelusa en un momento de la vida de que ya estaban separados y todo, esa casa tiene que estar, la buscamos muy hacia el final, pero llega un momento que yo siento, y me parece que eso pasa con todo el equipo, que está mucho más aceitado y funciona, que es lo que vos Sí, decís. sí, ¿Te sí, sí. entregás? Sí, te entregás, pero te entregás porque la cosa está funcionando, digamos. Claro. Hay todo un equipo que te contiene. Sí, 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 que hubo una preparación, digamos, sí. Una relación con un director, digamos, una Mm. producción. Ya hay algo que está funcionando, Sí, entonces sí, 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 sí. no es que no requiere esfuerzo. Yo fue Que, el que puede no trabajo que más de suceder mi vida también, terminé, pero que puede ¿cómo? no suceder. Puede no suceder, puede no suceder. No sé si en todos los proyectos sucede lo mismo, pero en este caso fue, la verdad que fue un equipo fantástico, todo el equipo. Nos llevamos muy bien, nos Está bien. divertimos mucho también, festejamos mucho también. Y eso me parece que fue, es más, el día de hoy que seguimos teniendo un WhatsApp del equipo y seguimos todos en contacto, lo cual es bastante particular, porque ya hace más de 2 años y medio que terminamos. Marce, Pero, acá hay unas fotos que no mostramos que son ah, el antes y el después de algunos decorados. sí, a ver si salen A ver, bien, están en porque, chiquito, pero bueno, capaz que algo se puede apreciar, los que vean en sí, compu o en iPad a ver, sobre todo, bueno, esta es la que vimos antes, que es una foto de Limpa, que que es es el una gimnasio fábrica Brusa, en la zona de Almagro, y que es donde se hizo ¿cómo se llama? El lugar del gimnasio Brusa, que era el en Santa Fe. gimnasio Brusa, Cuando él lo conoce a Milcar Brusa y empieza a entrenar con él. claro, que eh, a ver, acá hay algo que me acuerdo ahora que dijo ayer Marcelo, no sé si lo vieron igual, pero lo voy a decir, que muchas veces uno cuando busca una locación no se atiende a la locación específica, de decir, bueno, busca un gimnasio, porque yo vi Claro, 20 exactamente. gimnasios, realmente 20 gimnasios, quizás algunos Y no eran, dramáticamente no funcionaban. y ninguno funcionaba, pero no era solo por el espacio, no creaba el clima. Y cuando Claro, fuimos no a tenía, Berlín, no llegaba la dramaturgia, digamos. Era no, como, claro. Marce No, se está por cortar. Yo ah, diría que cortamos y nos enganchamos de vuelta y no se vayan y después, no sé, podemos contestar bueno, preguntas o si quieren eso. seguir escuchando, que vuelvan. ¿Eh? Sí. A ver, espera. Bueno, ahí corto así le ganamos. Ahí estás. Estaba, Pensé estaba que... esperando, estaba esperando que me invites, Cristian. No me salía la invitación. No, bueno, ¿qué va a hacer? No Se sé. ve que no, la segunda vez no sale la Sí, invitación. sí, sí, no Puede sé qué ser. pasa. ¿En dónde Pero estábamos? sí, ahí te encontré. ¿En qué serie? ¿De qué serie hablamos? ¿De qué está? Bueno. No sé, si querés podríamos contestar algunas preguntas, no sé, mostramos algunas fotos más. ¿Qué hacemos? A ver. Sí, había de esas últimas fotos, si alguien quiere preguntar algo, que pregunte, no hay problema. De esas últimas fotos estábamos hablando del gimnasio de Brusa. Sí, Eh, sí, estas fotos de cómo, sí, hay un par más que son, de cómo transformamos los espacios. A ver, claro. sí. Ok, acá Bueno, no, está. yo Bueno, quería ahí, contar esto de, sí, de que lo linkeé con lo que dijo ayer Marcelo Salvioli en la charla de ADA, sí, de los espacios. sí. ¿Cómo hay espacios que uno no busca? Digo, nosotros buscamos gimnasios, vimos en fotos 20 gimnasios y ninguno nos terminaba de gustar. Había uno solo, pero ya estaba, me acuerdo que había fotos de un gimnasio en Constitución, en un sótano, pero estaba ya desarmado cuando vimos las fotos. Y la realidad es que apareció Darío, el jefe de locaciones, porque le decíamos, tiene que ser un lugar grande para que se pueda filmar la gente que está entrenando y armar un ring y eso, pero tiene que ser un lugar con ciertas características, ¿no? Un lugar antiguo, un lugar que viene de los años 60, un lugar que tenga carácter. Y Darío apareció con Y la no foto de existía. Limpa. No, no existía. Darío apareció con la
fotos del IMPA, que yo la verdad que no lo conocía previamente, seguramente mucha gente de arte ha filmado y también de fotografía. Y dijimos, bueno, vamos a verlo. Y fue también instantáneo, o sea, fuimos a este lugar que se ve ahí arriba, que es una fábrica, y es Amor a este, primera vista. amor a primera vista. El lugar es este, estaba fantástico, armamos el ring, llevamos un montón de elementos que tenían que ver con el entrenamiento, sacamos, estaba lleno de cortinas negras, llenas de tierra, que no nos gustaban para nada, o sea, sacamos todas las cortinas. Le dimos algunos toques de cosas, pero el lugar en sí ya era un lugar que arquitectónicamente era muy interesante. Eso es algo que quiero decir, que Era la dra- arquitectura, digo, a mí me sigue de mi carrera, pero la arquitectura es muy importante cuando uno elige los lugares para filmar, digo, porque define mucho las características del lugar y le da un carácter. El que sea una arquitectura reconocible le da carácter a las locaciones, ¿no? claro, y sería, como ha dicho el Chango Monti por ahí, es un actor más. Acaso muy importante, digamos, ¿no? Hay locaciones que son todo, Sí, 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 sí. que Sí, son todo, sí. sí. Bueno, a mí, siguiendo un poco en esa línea, a mí lo que me interesa o lo que me gusta es completar esa arquitectura, iluminar el lugar, el ámbito donde va a transcurrir, digamos, todo, ¿no? Como en una charla hace muchos años Chango Monti decía eso, que para él el decorado era un actor más y había que maquillarlo e iluminarlo, digamos. Y a mí me parece que esa manera de trabajar, me encuentro muy cómodo con esa manera de trabajar, digamos, ¿no? Cuanto más pueda abordar un decorado, mejor porque después se puede filmar más para todos lados, uno lo puede explotar más, digamos, ¿no? Que quizás en otra época que uno iluminaba o construía más plano a plano, digamos, ¿no? Bueno, son las cosas que nos van pasando a lo largo del tiempo, ¿no? Como uno va modificando su manera de trabajar, ¿no? Va encontrando otras cosas, probando formatos, ¿no? Claro, nosotros tuvimos que hacer, a ver, pasá si está la otra foto, esta. Esta era, nosotros teníamos que hacer Esto fue divertido, claro, cuando él la conoce a muy Susana, divertido. que la conoce cuando filma la película La Mari, La Mari, claro. y nosotros teníamos que como reproducir ese pedacito. Lo que está arriba son ellos dos parados atrás de una cortina con el fondo de este decorado que se ve abajo. Nosotros hicimos este decorado, lo construimos de cero, copiándolo un poco de la película, eh, y lo hicimos, nada, en un estudio. Eh, Eso fue, creo que fue el único decorado. Ah, no, y la cárcel también fue, la celda donde también hubo unas cuantas escenas, también se hizo en decorado, porque no podíamos, Claro, sí que nos fue estudio. A ver, grabamos en una cárcel real, pero bueno, muchas de las escenas se hicieron en otros lados también, porque si no eran demasiados días para una cárcel real. claro. Esto es cárcel real o lo que dejamos ver de ella. Esto es la Claro. cárcel de verdad. Y la celda, a ver, celda, bueno, acá está la celda. Hecha en Esta es acero. la celda que reproduce igual las celdas de ellos, pero bueno, con nuestros espacios, ¿no? Nuestras dimensiones. Y además nuestra posibilidad de desarmar, de poder mover una pared, de poder filmarla de otra manera. Sí, que eso siempre suscita una discusión, ¿no? Que a veces el fotógrafo reclama que necesita más tiro para filmar y en realidad lo que necesitas es el espacio donde está la pared, nada más que eso, Sí, no necesitas muchos metros para atrás, sino porque también hay algo que necesitas estar encima, estar en la situación, no filmarlo con un teleobjetivo de muy lejos, ¿no? Entonces, bueno, a veces es un malentendido de cuánto espacio, cuánto tiro de cámara necesitas. No, no, está el decorado y un poquito más para que uno pueda mostrar varios personajes, una escena en eso, pero que siga estando dentro de la situación, ¿no? Siga acompañando, ¿no? sí. Acá hay otra, a ver, bueno, de la Mari ya hablamos, que lo que hicimos fue reproducir un poco, intentar copiar, con todo respeto,
algunos frames de la película. Fue bastante divertido, fue todo un desafío eso, pero fue bastante divertido hacerlo. Después, a ver, este es el estudio del abogado. Este es el estudio del abogado defensor de él. Eso no es un decorado, es una locación bastante interesante. Lo único que ha quedado bastante... La galería, entonces llegar ahí tenía sus problemas. Bemoles, sí. A la calle. Pero la locación, la verdad que estaba hecha, prácticamente estaba... Claro, bueno. No sé cuánto agregaron, ¿no? A mí me encantaría poder ambientar todo de cero, pero nunca se puede. Con tanta cantidad de locaciones siempre está bueno buscar locaciones que tengan algo, digamos. Algo. Esta tenía todo casi, te diría. Sí, además tiene esa cosa de lo vivido, del tiempo transcurrido, que es tan difícil de lograr, ¿no? Sí. Donde, en un lugar donde pasaron cosas, ¿no? Eso es algo, es un olor que... A ver, acá hay otra que esta me divirtió mucho cuando la fui a filmar, que era donde está cuando Alicia Muniz va a ver al Pai. Ah, el Pai. Ya fue sobre el final del proyecto, o sea que fue una locación que no habíamos escauteado. Y cuando la llevo a ver una mañana de lluvia, tremenda, ¿no? Era una casa, dentro de la casa era el living de la casa y estaban armando cosas. Y yo digo, pero acá, ¿qué va a pasar acá? Y bueno, ahí esto es lo que quedó. Por eso es una casa en Devoto, porque nosotros estábamos buscando una locación, me acuerdo que yo le decía, porque teníamos referencias, pero los pais verdaderos en general están en lugares bastante oscuros y en sótanos, porque en realidad lo que tienen es que están llenos de cosas, que no les importa tanto la luz exterior probablemente. Pero con Jesús era, no, busquemos algo, una arquitectura que nos acompañe, que sea interesante. Y esta casa tenía algo interesante, acá quizás en esta foto no se ve tanto y encima es muy chiquitita, tapamos me acuerdo, una chimenea de metal que había que no nos servía para nada, pero bueno, a partir de ahí, con las ventanas, con paredes de piedra, con el piso, con unos muebles que había pintados de rojos empotrados, digo, había elementos que nos permitían armar finalmente lo que era el lugar del Pai, que se hicieron varias escenas ahí adentro, estuvimos todo un día rodando. Acá alguien dice, rodar en decorado siempre es mejor, más barato y se trabaja mejor para incluso iluminar. Sí. Más barato no sé, porque construir, si estás hablando de decorados de construcción... A mí en lo personal me gusta la locación. Me gusta, es mucho más arduo, pero siempre encuentro algo. Yo creo que también uno está en esto un poco por esa vocación circense de transhumante, ¿no? Por la diversidad, digamos, ¿no? Hoy vas acá, mañana allá, y las cosas van pasando, se van modificando, va siendo todo distinto. Y creo que filmar en locación me da esa energía, esa motivación, digamos, ¿no? Que ir todos los días al estudio, ¿no? A veces, bueno, es indispensable hacerlo, pero bueno, es como mi tendencia, digamos, al menos. Acá hay otras esto también era el estudio del abogado que mostramos antes. El abogado, sí, en la galería. Bueno, acá está, esto es parte de la... Ah, las escenas, sí, las de la escenas autopsia. de la morgue. La sí, autopsia. Sí. Esa... Que también fue un cuarto blanco y con muy poco, ¿no? Sí. Fue más que nada toda una cuestión de darte luz. Lo que tenía de interesante el lugar era que tenía como unos muebles, porque era un hospital antiguo de acá de Buenos Aires, tenía unos muebles donde se ponen, con luz interior, donde se ponen las radiografías. Sí, estoy buscando en la lugar, foto. En lugar. Y a partir de ahí, a partir de eso, me acuerdo que vos y Jesús dijeron que de acá venga la luz, y me pareció genial, fue encontrar radiografías que tuviesen que ver un poco con la historia, por si se llegaban a ver, pero le dio una luz muy particular a esa escena que la verdad que es diferente al resto, me parece. Que era lo que se necesitaba, ¿no? Crear ese clima. Aparte hay algo, yo cuando llegué a la locación el día de la filmación, nosotros preparamos siempre antes, cuando llegué a la mañana temprano a la filmación,
ya el cuerpo de Alicia, que era un cuerpo obviamente hecho por FX, estaba puesto. Y la verdad que a mí siempre recuerdo que entré y se me produjo una cosa porque parecía un cuerpo de verdad. Es fantástico, la verdad que el trabajo de Rebeca, muy bueno, muy bueno. Era un cuerpo real. A ver, estoy buscando algo más. Ah, el bar donde estaba Bonavena. Ah, sí, sí, Cantando, eso. sí, Sí, no, Navena ve la pelea, que no puede creer que está ganando. La pelea la primer pelea de Monzón donde gana el campeonato del mundo. ujú. Bueno, no sé, a ver, acá esto es el nacimiento de la hija. Eso es en otro hospital también, que figura Santa Fe, años más 60, pues la hija 60, 60 y pico. Ah, yo quería compartir algo de los lentes, Ah, bueno. de la elección de los lentes. Que nosotros hicimos con los lentes 6 2.1, los estándar 6, que me daban, que me parecía, digamos, que usar una óptica como más moderna, con vidrio más grande, necesitaba algo que me diera como cierta, es difícil definirlo, pero diría como cierta opacidad o otro nivel de definición, digamos, más fuera de los códigos de lo que se ve ahora, digamos. Y encontramos estos lentes que tenían un juego muy amplio, que iba del bueno, tenía 27, tenía 180, tenía 65, y que la verdad que fue un set bárbaro para abastecer dos cámaras e incluso una tercera en algunos momentos, digamos, ¿no? Eh, me parece que eso ayudaba un poco, ayudó la textura de esos lentes a tener una atmósfera un poco más opresiva, digamos, ¿no? En contraposición a otra óptica, por ejemplo, de otra cosa que estoy haciendo ahora, que es como un poco más transparente, ¿no? Bueno, nada, eso quería contar eso. Eh, Filmar para dos cámaras también es todo un desafío, ¿no? Permanente. Por suerte, Jesús, el director, lo tenía muy claro, cómo filmar con dos cámaras tratando de optimizar los ángulos de luz y eso para que, digamos, para que fuese interesante, para que estuviese en consonancia con lo que estábamos contando, ¿no? Para que la luz no nos pegara todo el Algo, tiempo. es un cambio con respecto Es un gran cambio, importante sí. respecto al Sí, cine, que en general se hace sí, con una cámara, en sí, general, por lo menos claro. nosotros, nuestra experiencia de películas de acá, obviamente hay películas de afuera que se hacen con más cámara, o por ahí alguna de acá hay en alguna circunstancia, pero esto que se está viendo ahora es la casa El velorio de Pelusa, que es la primer mujer de él, y figura Santa del Fe. sí. Hay un, Sí, hay un, usamos ¿cómo? el Santa Fe. Sí, no, que me preguntan qué cámara, usamos dos Ah, Alexas y una Alexa SXT. Eso fue con los lentes 6. Eso fue el pack que fue como muy simple, muy de combate, digamos, ¿no? Sin filtrar nunca en los lentes. Y creo que hicimos toda la serie entre 2.8 y 4 más o menos de diafragma. Para tener como una consistencia en la estructura, en los fondos, en lo fuera de foco, digamos. Y la verdad que, bueno, nada, estoy bastante, hoy por hoy puedo decir que estoy bastante conforme con esas decisiones, digamos, ¿no? Se ¿a hizo cuánto en, K preguntan? ¿cuántos K? En 3,8 en Ultra HD. No era para Disney, y Disney nos pedía Ultra HD. Con la Alexa no había problema, digamos, no tenía que ser 4K nativo. Esto es el Clínica, ¿no? Este es el Clínicas. Los del, Sí, buscamos mucho también el tema hospital porque queríamos bueno, tenía que dar Mar del Plata, que Mar del Plata, donde él estuvo, era un hospital enorme, bastante importante, en los 80, digamos,
pero tenía que dar un hospital con eso, con cierta arquitectura de época. Esa, digamos, nos parecía importante también por todo lo que sucedía adentro y encontramos en clínicas que por suerte además tenía un color que nos ayudaba mucho, que eran las paredes, ahí está, las paredes celestes, que estaba como muy dentro de nuestra paleta. Este, y ahí se firmaron varias cosas, aprovechamos el edificio, creo, para también firmar la morgue en la planta baja, en una especie de sótano que fue el anterior, y bueno, y algunas otras cosas. Estuvimos 2 o 3 días ahí subiendo y bajando escaleras con las cosas. Pero fue un lugar interesante para digamos, dentro de la selección, ¿no? Dentro de lo que a él le iba pasando, que había que situarlo en Mar del Plata. Esto figura Santa Fe antes, digamos, ya es en los 60, cuando él todavía no se fue para Y Aires. es O un bar está que interino. estaba así en Mercedes, ¿no? Esto es en Mercedes, una especie de bar en un lugar bien en el campo, en una esquina, Sí, es con donde un va poco. Jesús Braceras a comer con la familia, todos los viernes a la noche. Qué buen Sí, ambiente. la verdad que el lugar era fantástico. Nos pasó, bueno, acá no se ve tanto, pero nos pasó esto que habíamos charlado esta semana, que nos encantó, las paredes, aparte, nada, todo tenía el uso, este es el mismo lugar visto desde afuera, es una esquina, este, es una esquina en el medio del campo, no está en Mercedes, hay que viajar como 15 minutos a uno de los pueblos que rodean Mercedes. Ahí está, Jesús Braceras. ¿Cómo se llama este pueblo, Jesús? Decinos, porque no nos acordamos. Este, y nos dimos, Agote, ¿eh? Agote, el pueblo. ¿Agote era? Agote, sí, el pueblo que estaba al lado, sí. Y nos pasó, claro, lo vimos entusiasmados, el lugar estaba perfecto para la época, aparte estaba puesto tal cual, lo necesitábamos. Y en un momento nos damos cuenta que las paredes están todas escritas por la gente que iba ahí a tomar cerveza. Agote, sí, ahí dice Jesús, Agote. Ruta 41, dice Pancho Barone, sí, Agote. Nos damos cuenta que las paredes estaban totalmente escritas por la gente de la zona, ¿no? Con saludos desde, no sé, por lo menos hacía 15, 20 años que lo hacían. Y se notaba, porque había incluso cosas hechas con liquid paper, otras con todo tipo, digamos, de pinceles y lápices y bueno, Capas de y tiempo. ¿qué nos dirá el trompezón? Se llamaba, ahí está, gran puntería. Trompezones. Vale, El, vale el el chivo, trompezón, ¿eh? vale el chivo, digo, porque La cerveza más fría del país, dice Silvio, dice Renzo, sí, era la dueña decía que servía la cerveza más fría del país. Eh, bueno, nada, dijimos, nos dejará, fue todo como, parecía que se nos iba a caer el lugar, y la dueña nos dejó pintar, bueno, como hacemos nosotros cuando tratamos de no tapar todo, sino dejar el carácter que tiene el lugar, y con lo que vos decías antes, ¿no? El envejecimiento natural que tiene el lugar, porque si lo pintás de un color y después querés hacer el envejecimiento, es un trabajo enorme. Las chicas con las que yo trabajo son geniales, Fernanda Abadía, las que las guía todas, hacen esos laburos, a veces rescatar, cambiando un color, pero rescatando el potencial que tiene una pared. Y bueno, nada, pudimos filmar ahí, que la verdad que era un lugar fantástico. Creo que hubo 2 o 3 días de filmación ahí, se hacían varias cosas. de esa noche, sí. Sí, sí, sí. Así que bueno, Y bueno, esto que está mostrando es el gimnasio figura del Luna Park, sí, que también era difícil de encontrar y finalmente lo hicimos en el en club, Ferro. en Ferro. A ver, esto también le hicimos en Ferro. Ay, queda tapado. A ver si lo Queda cambio. tapado, Queda muy chiquito ahí, pero bueno. sí, que era la oficina. No, esto es la casa. Esto también es Ferro. Esto es Ferro, sí. Simulaba
el lugar de entrenamiento de Luna Del Park. Luna, del Luna, sí, sí, sí. Por acá ya pasamos. Bueno, no sé qué más podemos agregar. Ya Sí, no sé dijimos. si, bueno, alguno quiere hacer alguna pregunta. La verdad que ahí uno dijo cómo hacen para unificar tanta cantidad de locaciones. Bueno, eso es lo que yo decía antes, de que ese es el trabajo, más el desafío, diría yo, de poder en una serie tener 130 lugares y que tenga que ver entre sí, ¿no? Me dio ganas de verlo, dice alguien. Ah, sí, Mariano Sivak. está en Netflix, si lo Mandamos un tenés, saludo a Mariano Sivak. un saludo, Todavía se Mariano. puede ver en Netflix. Todavía se puede. Creo que va a estar en total un año, pero lo estrenaron en junio. Ah, no sé si ya hubiese pasado. Pero puede ser por la cuarentena que todavía esté. Quiero la foto del antes y el después de ustedes en la serie. Esa, sí. Ya prescribió. A ver, ¿Cómo, acá. Jesús? ¿Cómo Pero de quedamos? otra Yo, peli, si tuvo que ver mucho. la Ah, verdad me que pregunta de la antena a esto. Bueno, no, pasó mucho tiempo. No, la antena era otra propuesta completamente distinta, que tenía que ver con una luz más artificiosa, medio deudora del expresionismo. Eh, sí, no tiene nada que ver, digamos. De alguna manera, ahí le mandamos un saludo a Rodrigo desde Chile, Gran Gaffer. De alguna manera, esta serie a comparación de Antena tiene como un tratamiento un poco más realista, un poco más. Después ese realismo está forzado, digamos, ¿no? Obviamente en la serie se ven las cosas mucho más oscuras de lo que uno lo ve en la realidad, digamos, ¿no? Eh, Acá pregunta Giuliani si tuvimos algún punto de desacuerdo, y seguro habremos tenido, pero no, nos costó mucho. ¿Te acordás la pintura de la casa? De la casa de asesinato, que ahí fue era una, como fue una una fractal decisión corta, en era. conjunto, pero sí, sí. Fue una decisión en conjunto, pero admito que yo te hice caso a vos porque siempre realmente considero que la luz es la que define cuántas veces uno dice blanco y el director de fotografía te dice, vos poné un color un poquitito más arriba que yo vas a ver que lo dejo blanco. Y así como eso, pasa con muchos colores, digamos. A mí, yo no sé a priori, porque no tengo los conocimientos, obviamente, de un director de fotografía, qué va a pasar con un color que por ahí decido yo, que me parece genial, fantástico, maravilloso, que me gusta, y que va con un montón de otras cosas, pero que después era muy comprometido, digamos, este, elegir el color donde se iban a dar tanta cantidad de escenas, ¿no? Desde esta pelea, acá se ve esa escena, y yo estaba que me parecía que tenía que ser un poco más azul, me acuerdo, y Cristian, no, verde, y le hice caso y quedó genial. Era un verde seco, muy de los 70, un verde oliva. Es que el verde era un color que no estaba muy presente en la paleta, y yo tenía No, idea además de encima de saturarlo bastante o desiluminarlo en la corrección de color, digamos, ¿no? Eh, entonces, bueno, que fuera verde me permitía jugar más con eso y que no afectara a otros colores con los que estábamos trabajando, ¿no? sí. No, a mí igual me vino muy bien para todo, porque siendo tan 70-80 todo lo que se hacía, es una época donde esos son los colores que priman, ¿no? Los verdes y los azules, pero muy desaturados. Pero como fondo ayudó mucho. Ahí pregunta el amigo Rodrigo, el maestro Rodrigo, pregunta diferencias entre la iluminación del presidente, que es otra serie que hice el año pasado, y Monzón, y Ah, bueno, sí, fueron dos propuestas completamente distintas, digamos, ¿no? Eh, el presidente tenía que ver con una estética más desbordada, un poco más rozando el absurdo por momentos, eh, tenía como una paleta más expansiva, ¿no? Esto de Monzón era un mundo que conforme van pasando los capítulos se hace como más opresivo, ¿no? Entonces, bueno, esa era la idea. Después creo que
a veces uno lo logra, a veces no, y bueno, y a veces tampoco uno no es muy consciente hasta que ves todo armado a ver si te equivocaste, si diste en la tecla o no, ¿no? Perdón, porque estoy... Un poco la manera de iluminar, para remitirme un poco a los 80 y eso, trataba de buscar cierta autoridad, digamos, en la luz, ¿no? También por los tiempos de filmación, era un conjunto de cosas. Los tiempos de filmación, las dos cámaras, eso, y un poco como de austeridad, porque uno cuando ve los 80 nuestros no son los 80 de Boogie Nights. Pasan otras cosas, digamos. Entonces mi preocupación es un poco reflejar eso, digamos, reflejar la época, pero nuestra, digamos. Yo siempre digo que mis viejos no escuchaban a Hendrix. Entonces, bueno, yo trato, me inquieta mucho eso, digamos, ¿no? Por ejemplo, hoy por hoy trabajando estoy tratando de algo que hice durante mucho tiempo, que fue poner muchos practicals en cuadro prendidos. Estoy tratando de que eso no suceda, digamos. ¿Por qué? Porque no vivo así, no lo veo, no sé. Quiero jugarlo de otra manera, ya lo hice. Entonces, bueno, nada, esto es lo divertido también, ¿no? Ir probando otras cosas, viendo cómo uno puede contar con otros elementos, ¿no? ¿Se escucha? Bueno, parece Bueno, que más preguntas, creo que hemos dado un panorama ya es la hora de, del café con leche. del trabajo nuestro. Sí, ya son 5:30. Que bueno, la verdad que fue una re linda experiencia. No tenemos muchas cosas para contar Voy a de... aprovechar para pasar el chivo de la próxima charla, Ah, que es bueno, de Alma Jarel, una directora israelí que vive en Estados Unidos y que creó la plataforma Free the Work, que según entiendo trata de visibilizar e impulsar más el trabajo de las mujeres en el cine. Esa charla es el lunes, ahí están los flyers dando vuelta, así que nada, espero que la puedan disfrutar también. Y bueno, gracias. Y Marce, algo más que... gracias por la invitación y la verdad que un placer. Bueno, gracias Ada. Y bueno, nada, nos estamos viendo. Esperemos que todo esto pase pronto. Pero Sí, bueno, más se perdió en la guerra. Hay que acordarse de ese refrán. Más se perdió en la guerra. Bueno, un beso a todos. Chao. chao. Gracias. Chao, gracias a vos.